He comandado operaciones en el Medio Oriente. He visto a mis hombres caer y he visto el terror en los ojos del enemigo. Creía que entendía lo que era la guerra. Estaba equivocado. Nada de lo que aprendí en la escuela militar, nada de lo que viví en la guerra de los años 80 segundos, me preparó para una guerra donde las balas se pierden, donde los mapas mienten y donde tu enemigo no es un ser vivo, sino una herida en el mundo. Mi rango es coronel. Mi nombre ya no importa. Esta es la crónica de mi historia que aún no se cuenta. La guerra imposible contra la anomalía 95. Todo comenzó hace 3 meses. Me sacaron de mi puesto en la comandancia de la 3ª Brigada de Infantería para una reunión de emergencia en el Pentagonito. La sala estaba llena de altos mandos, gente del servicio de inteligencia e incluso un par de civiles con caras de físicos teóricos que parecían no haber dormido en días. El ambiente era tenso. Nos hablaron de un evento de disrupción espacial en una provincia remota y de alta montaña, una zona que, de la noche a la mañana, había quedado en silencio total. No salían llamadas, ni señales de radio, ni transmisiones de televisión. Los satélites mostraban imágenes normales, pero los primeros drones de reconocimiento que enviaron simplemente desaparecieron, se desvanecieron de los radares sin dejar rastro. Nos dieron un nombre en clave: Anomalía Delta 95, y nos dieron una misión en establecer un perímetro, evacuar a los civiles restantes y bajo ninguna circunstancia, repito, bajo ninguna circunstancia, intentar un contacto directo. La operación fue bautizada Centinela Silencioso. El nombre ya me daba mala espina. En el ejército, cuando le ponen nombres poéticos a las cosas, es porque el miedo le está ganando a la estrategia. Una semana después, yo y 2 compañías de mis mejores hombres, veteranos de verdad, estábamos estableciendo una base de operaciones avanzada al borde de la recién creada zona de exclusión A95. Era un paisaje desolador, una carretera vacía que se perdía en la puna, rodeada de montañas afiladas. El silencio era lo primero que te golpeaba. No era un silencio de paz, era un silencio de ausencia. No había el zumbido de un insecto, ni el canto de un pájaro, ni el ladrido de un perro a lo lejos. Era un silencio de museo, un silencio muerto. Mis hombres, profesionales hasta la médula, montaron el campamento con una eficiencia fría, pero yo veía la tensión en sus hombros. Estaban acostumbrados a luchar contra hombres, contra ideologías. ¿Cómo se lucha contra un silencio? Pasamos las primeras 48 horas reforzando el perímetro. A través de los binoculares de largo alcance, veíamos los pueblos fantasma, casas con las puertas abiertas, ropa tendida en los cordeles, un triciclo volcado en una calle de tierra. Todo parecía normal, congelado en el tiempo, y eso era lo más aterrador. Siguiendo el protocolo, envié a la primera patrulla de reconocimiento, el equipo Bravo -1, 2 vehículos blindados tipo Humvee con 10 hombres. Su misión era simple: en avanzar 10 kilómetros por la carretera principal hasta el pueblo de San Girones, informar y volver. Nada de bajarse del vehículo, nada de explorar. Durante la primera hora, todo fue normal. El sargento al mando me informaba cada 15 minutos por radio: coronel, todo despejado. El pueblo está a la vista. A la vista. Esa fue su última transmisión. Después de eso, silencio. Intentamos contactarlos. A nada. No era estática. No era una señal débil. El canal simplemente se quedó mudo, como si alguien hubiera cortado el cable. El protocolo para estos casos es claro: autorice el despegue de un dron de vigilancia de alto rendimiento, un Condor 3AN, en 15 minutos. El dron estaba sobrevolando San Valentín, enviándonos una señal de video nítida a la pantalla de mi centro de mando. La imagen me heló la sangre. Los 2 Humvees de Bravo -1 estaban en la plaza del pueblo,
perfectamente estacionado. Las puertas estaban abiertas. Los motores al parecer seguían en marcha, pero no había ni un solo soldado a la vista. Habían desaparecido. Operador, haga un paneo de la plaza, de arriba abajo, ordené, con la voz más firme que pude. La cámara del dron obedeció, mostrando las casas vacías, la pequeña iglesia con el campanario de adobe. Luego comenzó a inclinarse hacia arriba, hacia el cielo despejado de la sierra, y entonces, flotando unos 30 metros sobre el kiosco central de la plaza, estaba la anomalía. Era una masa de picos negros y afilados, como un erizo de obsidiana del tamaño de un camión. No giraba, no emitía luz ni sonido, solo estaba ahí, suspendida, absorbiendo la luz del sol. Contuve el aliento. Todos en la tienda de mando lo hicieron. Azorquís, quiero un primer plano de esa cosa, ordené. El operador del dron asintió, manipulando los controles. La cámara empezó a hacer zoom. La imagen de la anomalía llenó la pantalla, una geometría imposible y oscura. Y justo en ese instante, el video parpadeó. Por una fracción de segundo, una sola imagen se congeló en la pantalla. No era estática, era el pueblo de San Girones, la plaza, los vehículos, todo, doblándose sobre sí mismo como si fuera una hoja de papel, con la anomalía en el centro del pliegue. Y después, la pantalla se llenó de nieve en señal perdida. Nos quedamos mirando la estática, en un silencio absoluto, habiendo sido los primeros testigos de cómo la física, la realidad misma, era asesinada en directo. Nos quedamos en la tienda de mando, mirando la pantalla muerta, por un tiempo que pareció una hora. Nadie hablaba. El operador del dron tenía la cara pálida, las manos todavía sobre los controles. Habíamos perdido a 10 hombres y 2 vehículos blindados, pero la sensación en la sala no era de luto, era de una profanación. No habían muerto en combate, habían sido emborrados o encorregidos, como un error en una hoja de cálculo. Esa noche tuve que redactar el informe más difícil de mi carrera. ¿Cómo escribes en un parte militar un documento oficial que la realidad se dobló como una servilleta? ¿Qué terminología usas para describir que un pueblo entero fue archivado en la nada? Al final, el comando superior nos dio una directiva. Los hombres del equipo Bravo 1N o serían clasificados como desaparecidos en acción. Crearon una nueva categoría, una que todavía me produce escalofríos. Han absorbido en Evento 95. Después de ese día, las reglas del juego cambiaron. La misión ya no era entender, era simplemente aguantar. La zona de exclusión a -95 no era un lugar geográfico, era una enfermedad que afectaba al espacio-tiempo. Los informes de las patrullas del perímetro se volvieron cada vez más extraños. Los compases magnéticos giraban como locos. Los GPS nos daban coordenadas en medio del océano Atlántico. Un pelotón informó que la carretera, una línea perfectamente recta, de repente les pareció curvarse sobre sí misma, haciéndoles regresar a su punto de partida. Los hombres empezaron a hablar de glitches, de microsegundos en los que el paisaje vibraba o el sonido se cortaba de golpe. La moral se estaba desmoronando, no por miedo a un enemigo, sino por el agotamiento mental de vivir en un lugar donde no te podías fiar ni de tus propios ojos. Fue durante una de estas patrullas que encontramos las semillas. Eran versiones en miniatura de la anomalía principal. Objetos negros, cristalinos y puntiagudos, del tamaño de una granada o un puño, flotando silenciosamente a medio metro del suelo en lugares aleatorios. Eran como minas antipersonales para la realidad. La orden fue clara en marcarlas, reportarlas y no acercarse a más de 50 metros. Por supuesto, siempre hay alguien que no obedece. Un soldado joven, un muchacho de Rusia, apenas con 19 años, quizá por curiosidad, quizá por una bravuconada estúpida, decidió que podía coger una muestra. Según los testigos de su escuadrón,
Se acercó lentamente a una de las semillas. Extendió la mano. No hubo explosión, no hubo ruido, no hubo luz. En el instante en que sus dedos cruzaron un umbral invisible, a unos 30 centímetros del objeto, su brazo, desde el codo hasta la mano, simplemente dejó de existir. Los hombres a su lado dijeron que fue como ver un truco de magia mal hecho. Un momento estaba ahí, al siguiente, no. El corte era perfecto, limpio. La manga de su uniforme estaba sellada, como si la hubieran cauterizado con un láser. El soldado se quedó mirando el muñón liso y humeante donde debería estar su antebrazo, sin gritar, solo con una expresión de infinita y absoluta confusión, antes de desplomarse. La noticia de ese incidente llegó hasta la capital. El pánico en las altas esferas debió de ser total, porque la siguiente orden que recibí fue una de pura desesperación. Una orden que violaba nuestro propio protocolo principal. Intente neutralizar un objetivo semila aislado con una carga de C4. Era una locura. Era como intentar apagar un incendio con gasolina. Pero una orden es una orden. Elegimos una semilla a 2 kilómetros de nuestra base, en medio de una pampa desolada. Mis ingenieros, con un miedo que se notaba en cada uno de sus movimientos, colocaron una carga explosiva de forma remota. Nos retiramos a una distancia segura y observamos todo a través de la transmisión de un dron. Di la orden. El ingeniero apretó el detonador. En el monitor vimos una bola de fuego y una onda expansiva masivas, una explosión que debería haber pulverizado un tanque. Pero vimos algo que todavía me persigue en sueños. El fuego y la onda expansiva se expandieron en todas direcciones, pero al llegar a la posición de la anomalía, se curvaron a su alrededor. Como el agua de un río que se topa con una roca, la explosión rodeó el objeto, dejando una esfera perfecta de espacio, intacto en el centro. En el centro, el objeto ni se inmutó. La bola de fuego se disipó, el humo se aclaró. La semilla seguía ahí, flotando, ilesa. Y entonces empezó a vibrar. Una luz oscura y opaca latió desde su interior. De repente, se fracturó. Se rompió como un cristal, lanzando docenas de esquirlas negras y afiladas en un radio de 100 metros. Observamos, horrorizados, como cada esquirla se clavaba en el suelo y en cada punto de impacto, el aire comenzó a distorsionarse. Una nueva semilla, diminuta, como una canica, comenzó a formarse de la nada. Habíamos fallado, no. Habíamos hecho algo peor. No intentábamos destruir a un enemigo. Éramos un virus intentando atacar a una célula. Y lo único que conseguimos fue que la enfermedad hiciera metástasis. Ese fue el día que entendimos que no estábamos en una guerra. Una guerra se puede ganar o perder. Esto era diferente. Éramos como un equipo de fumigadores intentando matar una plaga con una pistola de agua. Cada intento nuestro por luchar, por resistir, solo aceleraba el proceso. La zona de exclusión dejó de expandirse por metros. Ahora lo hacía por kilómetros. El aire dentro de la zona se volvía visiblemente distorsionado, como mirar a través de un vidrio roto. La orden final de alto mando no fue de resistir. Fue la orden más humillante que un soldado puede recibir. Retirada total. Abandonen el perímetro. La zona se declara como territorio perdido. Mientras mis hombres empacaban el campamento base, subí a una colina para observar la zona por última vez con mis binoculares, y en esa desolación vi la verdad. No era caos lo que veía, era un patrón. Las anomalías no aparecían al azar, formaban estructuras, como los cristales de un copo de nieve, pero a una escala de kilómetros. No era una invasión, era algo parecido a un proceso geológico, como la glaciación o la formación de una cordillera, una especie de cristalización que estaba reescribiendo nuestro mundo con una nueva física. Y nosotros
No éramos el enemigo, éramos el moho que crece sobre una roca, a punto de ser limpiado por la lluvia. Esa fue la última vez que estuve en el campo. Ahora, mi guerra es diferente. Te hablo desde un búnker de comando a 200 metros bajo tierra, en algún lugar de Lima, en un complejo de concreto y acero. Nos dijeron que era el lugar más seguro del país. Oficialmente, la operación Centinela Silencioso terminó. La zona 95 es ahora una cicatriz permanente en el mapa de mi país, una mancha roja que crece por sí sola. Nuestra nueva misión es monitorear y analizar. Pura burocracia para no admitir que no tenemos ni idea de qué hacer. Pero esa es la historia oficial. La verdad es más simple y mucho más aterradora. La cuarentena no funcionó. La enfermedad se está esparciendo. En la pantalla táctica que tengo enfrente, la mancha roja original sigue ahí, pero en la última semana han aparecido 3 puntos nuevos, pequeños, pero creciendo. Uno en una ciudad, al este, en otro, en el desierto. El tercero, hace apenas unas horas, en unas montañas cerca de la capital. Nos dijeron que aquí abajo estaríamos a salvo, que la anomalía era un fenómeno geográfico. Nos mintieron. Hace un momento, mientras me servía un vaso de agua, me quedé mirando el reflejo de las luces del techo en el líquido. Y por un solo segundo, un instante helado, el reflejo circular y perfecto de la luz se fracturó. Se convirtió en una estrella negra, puntiaguda y afilada, antes de volver a la normalidad. La anomalía no está allá afuera. Allá está aquí adentro. Simplemente, aún no nos hemos dado cuenta. Gracias por escuchar esta historia. Realmente estoy muy agradecido contigo y te invito a unirte a Modo Misterio y así descubrir los secretos que se ocultan a tu alrededor.